Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Esta semana estuvo cargada de información noticiosa respecto a toda esta nueva polémica y casos de corrupción en la portuaria Quetzal, específicamente por el caso TCQ, como ustedes ya lo saben, transportes de contenedores Quetzal. Para iniciar esta noche la discusión tenemos como invitado especial a Bill Barreto. Él es periodista de Plaza Pública y conoce a fondo este tema, sobre todo por las investigaciones que ha realizado. Bienvenido, Bill. Gracias. Es el espacio del diagnóstico. Me gustaría saber cómo ven ustedes este tema. Bueno, de entrada me parece que es un caso más de corrupción que involucra al Ejecutivo y que de alguna manera nos muestra cómo estas redes de corrupción tocan más allá de un punto. Ya teníamos el caso La Línea, ahora tenemos el caso TCQ, que en su momento fue el primer gran escándalo político de la administración de Otto Pérez Molina, y nos muestra que los actores se repiten, que los encontramos en un caso, en otro, cumpliendo funciones muy similares y que al final de cuentas terminan como que cerrando el círculo de las relaciones de poder y las relaciones de negocios ilícitos entre los involucrados, ¿verdad? Entre el Ejecutivo y entre, en este caso, según la investigación, los probables beneficiados, ¿verdad? Sí, yo creo que en efecto, y lo hemos venido hablando, el tema de TCQ termina ilustrando nuevamente cómo operaban estas redes de corrupción. Y creo que aunque va a tener sus repercusiones en lo legal y en las investigaciones, lo hace más popular o más entendible a la gente estas revelaciones de Juan Carlos Monzón, que va contando durante 4 horas cómo es que Roxana Valdetti gerenciaba las negociaciones para decirle a los españoles: no, quiero en tantos pagos esto, quiero en este cronograma. Ilustra cómo algunos entes sindicales en realidad sirven para extorsionar a las empresas estatales o a las entidades estatales. Ilustra cómo Otto Pérez Molina era la cabeza de la estructura de robo en el Estado, ¿verdad? A mí sí me queda muy claro en esta ocasión que aunque Roxana Valdetti jugaba un papel muy importante, hasta arriba y en soledad está Otto Pérez. Y es que finalmente estamos viendo cómo se está haciendo o se hizo uso de aprovechar ese poder que se tenía para facilitar bien este negocio. Vimos cómo el expresidente Otto Pérez facilitaba reuniones con diferentes actores para consumir este negocio, y estamos viendo algo interesante que es que se está descubriendo que este tipo de sobornos para que se realice algún tipo de contrato han existido permanentemente. Hoy se está revelando en un caso bastante grande, pero esto ha existido históricamente, que a través de negocios se transan para facilitar a alguna empresa, para facilitar la instalación de algún... Y yo creo prácticamente toda la estructura estatal, fíjate, al servicio de la tranza. Yo creo que hay algo que se ha hablado muy poco, y es que esto también ilustra cómo las transnacionales les gusta operar en Guatemala. Pero es que no es que les guste, es que bueno, finalmente no, pues, ven al país como una república bananera en donde así funcionan las cosas. Mi punto es, TSB tiene otros 12 puertos más en América Latina y en España, y no dudo que así operaron un par de países más, en Colombia, estaban entrando en México. Sí hay gobiernos que aceptan la corrupción, pero hay corruptores transnacionales a los que todavía en Guatemala nos gusta decirles inversionistas. Creo que es un asunto difícil y que no le hemos entrado todavía. Pero finalmente es porque el terreno está allanado para eso, o sea, no tenemos entes fortalecidos que puedan hacer este tipo de investigaciones. La propia Contraloría advirtió de que este contrato tenía anomalías y se ignoró el informe de la Contraloría. La Procuraduría General de la Nación también lo advirtió hasta el año pasado y también se ignoró. O sea, básicamente todo estaba allanado para que esto funcionara bien. Gladys, básicamente lo que estamos viendo es un diseño, algo que fue creado específicamente para llevar a cabo un ilícito. Si repasamos, por ejemplo, el contrato con el cual se suscribe el usufructo oneroso entre EPQ y TCB, originalmente lo que se constituye es una empresa que apenas un mes y medio tenía de existencia cuando se le asigna el contrato.
O sea, todo estaba diseñado precisamente para un beneficio particular. Si revisamos el contrato, vemos que la misma notaria que celebra el contrato entre EPQ y la entidad es la que constituye la empresa, apenas unos 45 días antes. Es todo un procedimiento que ya venía encaminado a concretar un ilícito. Al contrato le acompañan además un dictamen de la Secretaría de la Presidencia, de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Y quién la encabezaba en esa época? Gustavo Martínez, el Gustavo yerno Martínez. del presidente. O sea, vemos ahí un patrón, estructuras que operan dentro del Estado y que ocupan sus posiciones de poder para facilitarse los negocios privados. Ahora, a mí me llama la atención, lo comentábamos con algunos colegas, el hecho de que este tema incluso estuviera en el plan de gobierno del Partido Patriota. Uno podría pensar que lo planificaron desde campaña electoral, o sea, iban con el objetivo ver, yo ya, lo que creo es que ya sí, visto. ellos fueron muy hábiles en detectar temas que sí requerían una atención de Estado. O sea, sí es cierto que el puerto necesitaba ampliar sus operaciones. El sector privado lo venía pidiendo desde hace más o menos 10 años. El mismo Sergio de la Torre, ministro de Economía, y algunas voces dentro del sector privado dicen, miren, sí, es que necesitamos que el puerto opere, y después ya entramos a un debate un poco raro de si hay que entrarle a lo legal y que no opere TSQ, o como algunos están pidiendo, que entre a operar TSQ, que se siga el proceso legal, porque al final la actividad productiva del país puede quedar trastocada. Pero mi punto es, sí fueron muy hábiles en identificar cosas que eran necesarias. Y así nos va a pasar, qué sé yo, habían denuncias por el tema del DPI que luego se solventaron, pero hay muchos temas donde hay necesidad, que es donde terminan haciendo los negocios. Sin duda. Pero ¿sabes, Otto? ¿Qué nos muestra esa planificación a largo plazo? O ese patrón que te venía diciendo. Incluso durante el gobierno de Óscar Berché, cuando Otto Pérez fue comisionado presidencial por unos cuantos meses de seguridad, según algunos de los documentos desclasificados que han surgido, entre las peticiones que le hizo Otto Pérez al gobierno de Berché estaba encargarse de puertos, aeropuertos y migración. Eso hace años. O sea, Y tenía luego una vemos visión estratégica de dónde iba el negocio. exactamente. Incluso Ese es mi recuerdo una punto. investigación de ustedes desde los acuerdos de paz, cómo la estructura militar está involucrada en todo este tema de control de aduanas, puertos y todo para precisamente mantener vigente esa estructura Sí, delictiva. justamente una de las grandes excusas ha sido la seguridad nacional. Y dentro de esa gran excusa de la seguridad nacional vemos el tema de narcotráfico, de contrabando y demás. Entonces nos dicen, bueno, aseguremos nuestros puertos, aseguremos nuestros aeropuertos, mejoremos la inversión, capacitemos, incluyamos más tecnología. Pero ¿quién se va a oponer a eso? Y tú mismo lo estás diciendo, el sector privado lo ha dicho. Es necesaria una ampliación del puerto, es necesaria ampliar, digamos, el ingreso de mercaderías. Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí hay un punto clave. La misma empresa portuaria Quetzal reportaba a 2012 ingresos anuales por 90 millones de quetzales, si no estoy mal, y tenía activos por 680 millones de quetzales. Un análisis del entonces, el ahora ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y que en aquella época era un consultor, en 2012, decía de que la misma empresa portuaria Quetzal tenía recursos suficientes Capacidad para hacerlo. para echar a andar esto. De hecho, si comenzaran a operar el puerto, en 2 años estarían recuperando la inversión que ya hizo TSQ. Claro. Bueno, hemos ya concluido este primer bloque, se ha ido muy rápido, un tema bastante profundo y sin duda únicamente la pieza más pequeña de todo este sistema de corrupción que estuvimos viendo durante, pues, históricamente mucho tiempo. Así que los esperamos en el siguiente bloque de Panorama Político.